Bien, continuando con el tema de funciones, entonces nos corresponde, luego de haber visto su definición, cómo determinar el dominio del rango, cuáles son sus representaciones y sus propiedades, cómo determinar cuándo una función es par o impar. Y para iniciar con eso, lo primero que tenemos que decir es que una función es par si su gráfica es simétrica respecto al eje vertical, ¿sí? Es decir, si la función original es igual a la función, pero el dominio negativo. Si estas dos son iguales, la función es par. De lo contrario, si no son iguales, sería una impar. Porque nos dice que la función es impar si su gráfica es simétrica respecto al origen, ¿sí? Entonces quiere decir que sería la función negativa, tendría que ser igual al negativo del dominio. Para que lo comprendamos de una mejor manera, vamos a ver unos ejemplos. Y lógicamente tenemos una definición más amplia, ¿verdad? De lo que es una función par, que nos dice que debe de cumplir ciertos requerimientos. Esos requerimientos los vemos definidos en esta pequeña definición que nos dice que es simétrica respecto al eje vertical y la impar es simétrica respecto al origen. Bien, para poder determinar entonces cuando una función es par e impar, ya vimos que en algunos casos la par debe ser simétrica al eje vertical y la otra simétrica al origen. Lo vamos a determinar a través del siguiente proceso. El proceso para esto sería tomar la función que me están dando y al dominio, el dominio es la X, recordar eso muy claramente que el dominio es la X, le vamos a agregar el signo menos. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría F, X, pero como le vamos a agregar el signo menos, este quedaría acá. Sería F menos X. Entonces, lo que esto significa es que a todas las variables X le vamos a agregar el signo menos. Entonces, en este caso me quedaría menos X más 2. Como acá delante del paréntesis yo no tengo ningún número, entonces puedo sacarlo del paréntesis. Me quedaría menos X más 2. Muy bien. Ahora, lo que yo debo de verificar es que la función original, esta es fx, debe de ser igual a la función con el dominio negativo, o sea, menos x. Si estas dos son iguales, vamos a decir entonces que esa es una función par. Pero si no son iguales, vamos a decir que es una función impar. En este caso, observamos, la función f de x es esta que tenemos por acá. X más 2. Observamos la función menos x. Me queda menos x más 2. Hay un pequeño cambio. Y el pequeño cambio está en el signo de la variable x. Porque acá si no tiene signo es signo más. Y acá el signo que posee es signo menos. Como existe ese cambio, entonces colocamos acá en el signo igual que no lo son. No son iguales. Al no ser iguales, entonces decimos que esta es una función impar. ¿Sí? Porque no son iguales. Es una función impar. Pero para poder determinar cuándo va a ser una función par, veamos el siguiente caso, el siguiente ejemplo. El cual me dice f de x es igual a x al cuadrado más 4. Bien, lo que vamos a hacer entonces en este caso es colocarle a esta variable x el signo menos. Y me quedaría menos x que tenemos por acá elevado al cuadrado más 4. Muy bien. Una de las propiedades de la potencia me dice que todo número negativo elevado a una potencia par, su resultado siempre va a ser positivo. En otras palabras, menos x por menos x
me va a dar x positivo, o sea, x al cuadrado, con signo más. Aunque aquí esté menos, pero como se está elevando al cuadrado, queda más. Copio el número 4 porque no le está afectando nada. Y este sería el resultado de f menos x. Ahora, vamos a hacer el análisis correspondiente. ¿El cual sería? Que f de x tiene que ser igual a f menos x. Observamos f de x es x al cuadrado más 4. Ahora observamos f menos x. Es x al cuadrado más 4. Es totalmente igual. Como son totalmente iguales, entonces podemos decir que esta es una función par. Y ahí estaría determinado cuándo es impar y cuándo es par. Para ponerlo más en práctica, veremos este otro caso, este otro ejemplo que tenemos por acá, el cual me dice, f de x es igual x a la 3 menos 2x a la 2 más 4x menos 3. ¿Qué sucede cuando viene varias veces la variable x? Como lo primero que yo debo de hacer es colocarle el negativo a la variable x, este es el proceso. X negativo elevado a la 3, ¿verdad? Que sería esta primera parte. Menos 2, x negativo, porque es lo que yo deseo ingresar, pero elevado a la 2, dice por acá. Más 4, nuevamente estaba la variable x, quiere decir que acá como menos x. Finalmente, menos el 3 que tenemos por acá. Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso ingresado, vamos a resolver. A ver cómo me queda f menos x. Todo negativo elevado a una potencia impar queda siempre negativo. O sea, acá no hay cambio. Quedaría negativo. ¿Sí? Como está acá. Ahora, ¿qué sucede acá? Todo negativo elevado a una potencia par va a ser positivo. Al ser positivo quedaría como x a la 2. Y x a la 2 por menos 2, menos 2x a la 2. Finalmente, más por menos es menos. Copio el número, copio la letra y copio el menos 3. Ahora, yo debo de observar si f de x es igual o no lo es a f menos x. En este caso, observamos x a la 3, aquí es positivo y aquí es negativo. Solo con el primer signo yo ya sé que no son iguales. Pero voy a terminar de verificar. Este signo sí es el mismo. Este no lo es, o sea que cambió. Y este sí se mantiene. O sea que hay cambio en dos de sus signos. Con uno de sus signos que hubiera cambiado, ya no es igual. Al ya no ser igual, quiere decir que esta es una función impar. Y así es como determinamos cuando una función es par o cuando una función es impar. Bien, para continuar el proceso de explicación de cómo determinar cuando una función es par o impar, lo veremos a través de un ejemplo en el cual resolveremos completamente esta función. F de x, 3x más 4. Como no me menciona nada del dominio, primero vamos a colocar acá en mi representación de tabla de valores cómo lo vamos a estar determinando. Bien, cuando ya tengo yo indicado cómo lo vamos a determinar, entonces ahora vamos a trabajar con dos valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y finalmente el número 3. Bien, entonces resolvemos la tablita donde está la variable x que es el dominio. Vamos a colocar cada uno de estos valores. Me quedaría 3 menos 3 más 4. 3 menos 2 más 4. 3 menos 1 más 4. 3, 0 más 4. 3, 1 más 4. 3, 2 más 4. 3, 3 más 4. Bien, entonces en este caso, para poderlo resolver,
podemos hacerlo mentalmente y decir 3 por menos 3 es menos 9. Menos 9 más 4 sería menos 5. O también lo podríamos ingresar en nuestra calculadora, tal y como está por acá. Y también me da menos 5 el resultado. Cuando cambio el valor de menos 3 a menos 2, el valor cambia aquí también a menos 2. Cuando pasa a ser menos 1, es 1 positivo. Cuando pasa a 0, queda 4. Cuando pasa a 1 positivo, queda un valor de 7. Cuando pasa a 2, son 10. Y finalmente, cuando estamos en el número 3, son 13. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar nuestras parejitas ordenadas. Estas parejitas ordenadas nos quedan de la siguiente manera. Menos 3 menos 5. Menos 2 menos 2. Menos 1, 1. 0, 4. 1, 7. 2, 10. Y finalmente 3 con el número 13. Bien. Entonces ya podemos decir, como ya tenemos la representación de la tabla de valores terminada, podemos decir que el dominio es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Todos los valores de X. Que el rango me quedó menos 5, menos 2, 1, 4, 7, 10 y 13. Que el grafo son unas parejas ordenadas, que para este caso sería menos 3, menos 5, luego menos 2, menos 2, menos 1, 1, 0 con 4, por acá vamos a continuar, 1 con 7, 2 con 10 y finalmente 3 con el número 13. Cuando nos solicita el diagrama sagital, en este lado colocamos los valores de X, que sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y del otro lado colocamos los valores de Y, siempre verificando que estén en orden, del más pequeño al más grande. Correspondería menos 5, menos 2, 1, 4, 7, 10 y finalmente el número 13. Lo relacionamos, menos 3 menos 5, menos 2 menos 2, menos 1, 1, 0, 4, que es como me van quedando, 1, 7, 2, 10 y finalmente 3 con 13. En este caso, como me está quedando 1 con 1 y todo en orden, la propiedad de esta función es una función inyectiva. Ahora vamos a determinar, vamos a bajar un poquito la cámara por acá y vamos a determinar cuándo esta función es par o impar. ¿Cuál de las dos es? La función correspondería a fx es igual a 3x más 4. Esa es la función que me están dando. Veamos qué función es, si es par o impar. ¿Y cómo lo hacemos? Colocándole x negativo al dominio. 3 menos x más 4. Muy bien. Entonces, f menos x me quedaría 3 por menos x menos 3x más 4. Si yo observo y analizo que f de x con respecto a f menos x no son iguales porque cambia el signo inicial. Entonces, al no ser igual, simple y sencillamente vamos a decir que esta es una función impar. Porque no me quedaron de la misma manera. Bien, ahora un poquito vamos a ver lo que es la gráfica. Y para la gráfica necesitamos nuestra tabla de valores. Entonces vamos a tener los valores en x de menos 3 a 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2
y 13. Y con respecto a Y lo vamos a trabajar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y hacia abajo también de 2 en 2. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Buscamos los puntos de referencia. Menos 3, menos 5. Menos 5 está entre el menos 4 y el menos 6. Donde se cruzan, ahí está mi puntito. Menos 2, menos 2. Donde se cruzan estos dos valores, ahí está mi otro puntito. Menos 1, 1. En medio del 0 y del 2. Luego 0, 4. Por acá. Luego tendría 1, 7. En medio del 6 y el 8. 2, 10. Y finalmente 3, 13. Uno mis puntitos para poder realizar mi gráfica. Lo hago a través de una línea recta. Y está finalizado el proceso de resolución. ¿Cuál era esta función? Que es fx 3x más 4.